Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy voy a estar hablando sobre literatura, básicamente literatura europea. Me voy a remitir al género de la novela. Como lo he dicho en un video anterior, cuando hablo del origen de la novela, es importante dejar claro que hay, podríamos decirlo, hay dos momentos. O un momento que es de la novela premoderna, y lo que ya conocemos actualmente como novela, que es de la modernidad. ¿Ok? Bueno, entonces hoy voy a estar hablando de un poco de la novela premoderna. El concepto de novela premoderna no es muy claro porque en ese momento histórico no se le llamaba así, pero hoy las identificamos como novelas premodernas. Bien, esto para no en la intención de definirlo, sino que medianamente se acercan a la que hoy ya llamábamos como género novela. Como lo dije en el video, en un video anterior, es muy difícil definir lo que es una novela como tal, porque la novela es un género no cristalizado, es un género abierto, es un género que muta constantemente, es un género en el cual una de sus características es eso, es ser sumamente abierto, plural. Bueno, y no se podría decir pues como que hay una sola forma de hacer novela. Entonces, voy a estar llamando novela a lo que voy a estar hablando el día de hoy, aunque teóricamente algunos podrían decir que eso no son novelas. Bien, tampoco quiero, a veces da la impresión, y es que eso sucede cuando uno habla de las cosas de una manera cronológica, que se entienda que lo que voy a decir ahora sobre la novela premoderna es como los antecedentes o son los principios o son las bases o es la génesis de lo que conocemos como hoy novela. Son dos cuestiones diferentes, sencillamente porque históricamente están amparadas en situaciones, en condiciones de posibilidad diferentes, entonces no son lo mismo. No quiero que lo piensen así, como si la novela de ahora fuera más madura y la otra es una novela en infancia. No, da la idea, pero no quiero que se vea de esa manera tan simplista, ¿cierto? Efectivamente, todo lo que hacemos hoy es una herencia del pasado, ¿cierto? Recobramos un montón, incluso pues lo que tiene que ver con el mismo uso del lenguaje, es una cuestión hereditaria, una cosa que nos une, un hilo que nos une con el pasado. Entonces evidentemente la novela actual le debe un montón de cosas a todas estas narraciones que se hicieron en la era premoderna, pero no quiero que lo vean como en una idea de evolución hacia el desarrollo, sino sencillamente pues como o evolución como para algo mejor, sino que lo vean sencillamente como una tradición, como algo de lo que históricamente los seres humanos hemos hecho a partir de la ficción. Bueno, entonces, entrando en materia, hoy voy a hablar del idealismo premoderno. Posteriormente haré un video sobre el idealismo moderno y nos iremos yendo pues como por estas narraciones literarias. Bueno, básicamente entonces el día de hoy voy a arrancar desde el principio de los tiempos. Voy a hablar entonces pues como de esas novelas ideográficas de la Edad Media, básicamente hasta los albores de la Edad Moderna. Tenemos entonces en estas novelas, yo no les voy a contar las novelas, ¿cierto? La idea es que ustedes se las vayan leyendo, entonces simplemente las voy a mencionar. Algunas de ellas van a ser conocidas o reconocidas por ustedes, sencillamente porque hacen parte de la tradición literaria de la humanidad y porque algunas de ellas las leemos en la escuela, en el colegio. Bien, bueno, entonces tenemos que esta novela ideográfica, esta novela premoderna, encontramos dos formas del héroe. Obviamente en cada una de estas dos formas van a haber héroes sumamente diferentes. Estoy haciendo una generalización también, que quede claro. Entonces encontramos una forma del héroe, son aquellas producciones, aquellas obras en las que el héroe es un ser deslumbrante, es un ser óptimo, es un ser bueno, y tenemos otra donde los héroes, es decir, los protagonistas, para quienes no me entiendan, son sumamente imperfectos. Entonces, en el primer momento voy a estar hablando de ese héroe maravilloso, de ese héroe luchador, que lo vamos a encontrar en la novela bizantina. Por eso digo que me voy a volver un montón. Estamos hablando más o menos desde el siglo segundo en adelante, hasta alrededor del siglo XVI, XVII. Entonces, esas novelas bizantinas son de las primeras manifestaciones de la novela, ¿cierto? Entonces está esta novela donde hay un gran héroe
tenemos, ahorita profundizar en eso, tenemos la novela de caballerías, yo creo que una de las más reconocidas, ¿cierto? Porque también el cine ha bebido de este personaje y es un personaje que llama mucho la atención del público, ¿cierto? Ahorita también hablaremos, no hablaré del cine, sino que hablaré de por qué pues como estos personajes pueden llegar a ser tan interesantes para el mundo contemporáneo. Y tenemos unas novelas ya no tan leídas, no tan famosas, que van a ser las novelas pastoriles, ¿bien? Esas tienen, entonces, como les decía, tienen unos grandes héroes, unos héroes que luchan, unos héroes buenos, ¿cierto? Que encarnan moralmente la bondad. Bien, tenemos por otro lado el héroe imperfecto. Es un héroe, por ejemplo, lo encontramos, es un héroe que comete muchos errores, no necesariamente es un sujeto bueno, pero existe pues como para iluminar el lado bueno de la vida, ¿cierto? O sea, ese personaje negativo, ese héroe negativo va a iluminar realmente lo que es bueno, lo moralmente bueno. Obviamente de acuerdo al momento histórico que se está viviendo aquí, que en este caso sería la Edad Media. Tenemos entonces también el relato elegíaco y tenemos la novela corta, ¿bien? Me detendré un poco en cada uno de ellos, ¿bien? Listo, entonces arranquemos ya a darle contenido a esto. Como les decía entonces, tenemos que esa novela bizantina surge alrededor del siglo II, va a durar más o menos hasta el siglo IV. Históricamente, pues si ustedes lo ubican históricamente, es el momento del paso del politeísmo en el mundo occidental a un monoteísmo de carácter cristiano. Aparecen entonces en estas narraciones. Bueno, hay una cosa que quiero dejar clara antes de todo esto. Estas novelas son novelas que lo que presentan son una idea del mundo, una concepción del mundo, es una representación ficcionada de una idea, ¿cierto? Entonces son abstractas, no son novelas realistas. Eso también es una característica bien importante. El realismo será una característica de la novela contemporánea, de la novela moderna, pues. Bien, entonces aquí los personajes a veces son inverosímiles, uno sabe que no son personajes que puedan existir. Sus lectores en ese momento histórico sabían que no eran personajes reales, no buscaban la verosimilitud como lo que nosotros buscamos de alguna manera en la novela, o si sea una novela de ciencia ficción, nosotros buscamos la verosimilitud. Esa no es una promesa y no es un compromiso que establecía el lector y el autor cuando se estaba entrando pues en contacto con la obra. Bueno, entonces, como les digo, son esas novelas pues ideográficas, ¿cierto? Representan una idea. Y esa idea inicialmente entonces, como les estoy diciendo, que nace en un mundo donde se está empezando a unificar la divinidad. O sea, uno dice, no, sí, se volvieron, piensa uno que la historia es así de sencilla, al menos cuando la lee parece que es sencilla, cuando no la vive es otra cosa. Entonces, el Imperio Romano se convierte a la cristiandad, se crea la Iglesia Católica y eso fue así de sencillo. Pues no, señores, eso realmente es un proceso que va a durar varios siglos y en esos procesos entonces van a haber producciones en todos los ámbitos, filosóficas, obviamente teológicas y también en las artes. Incluyamos entonces, si bien en este momento no podríamos decir que esto es un arte, incluyamos aquí entonces el campo de la literatura ficcional o imaginativa. Entonces, por medio de esto empieza a darse, o sea, hasta si ustedes piensan en un sujeto del siglo segundo, tercero, cuarto, toda la literatura que tiene a su disposición es una literatura politeísta. Entonces empieza a construir, en medio de la llegada del cristianismo y de la Iglesia Católica, se empiezan a construir narraciones monoteístas, es decir, aparece en la novela una unidad, una providencia unitaria que hasta ahí no había sido conocida en el mundo occidental. Y empieza entonces, a partir de esa divinidad unitaria, a surgir la libertad del yo, ¿cierto? Empieza a gestarse una idea del yo y esa fuerza infinita que al yo le genera entonces esa divinidad única. Ya no son todos los dioses, no son dioses con defectos, sino que es un Dios único, perfecto, con una relación directa con el yo que lo va a salvar, que lo va a ayudar y que en la medida de que ese yo es bueno, entonces le va a ayudar en todos los avatares de su existencia, ¿cierto?
Entonces es una novela, digamos, una novela de salvación que muestra ese camino de la salvación, y con esto no hablo de que son novelas de carácter religioso, que quede también claro. Es una idea abstracta, entonces no lo van a poner de forma explícita como pensaríamos nosotros que se haría en la novela moderna. Bueno, estas formas narrativas van a dar forma a tres personajes que históricamente duran hasta ahora, ¿cierto? Pero que nacen en este momento. Y uno es el personaje del ermitaño, que es un sujeto bueno, es un sujeto que está hastiado de la materialidad, de este mundo banal, y se retira. Es un sujeto que entra en diálogo directo con Dios, ¿cierto? Entonces se vuelve pues como en un sujeto sumamente bueno. O sea, lo que hace es renunciar a todos los bienes materiales, busca algo superior, algo que está relacionado con el mundo divino. Aquí encontramos entonces algunos monjes, bueno. Y este sujeto accede a un estatuto de individuo fuera de este mundo, ¿cierto? Y obtiene una autonomía que le viene directamente de Dios. En estas construcciones narrativas, entonces, vamos a encontrar personajes, por ejemplo, como el caso de Buda, y en la idea cristianizada o en la narrativa cristianizada vamos a tener a Barlaam y a Josafat. Bien, además de esto, entonces está ese gran personaje, ese gran héroe. Entonces, como les decía, es un héroe súper perfecto, súper bueno, que imagínense uno quererse alejar de todos los placeres carnales y materiales para irse a tener una vida contemplativa en la que se esté más cerca de la idea divina. Hay otro personaje, ese también es un personaje, el ermitaño, aunque existieron ermitaños, sigue siendo un personaje abstracto que asume, es la alegoría de una idea, ¿cierto? Asume una representación. Hay otro personaje que no es un sujeto, es el pueblo, entonces no es un sujeto, sino que es una comunidad, pero entra a verse como un personaje. En este caso, por ejemplo, entonces estamos hablando de que está ingresando la idea judeo-cristiana. Abraham entonces va a ser asumido como el padre, el antepasado de estos reinos, de estos reinos que se van a empezar a construir, bueno, que todavía no, digamos, de estas uniones que se están empezando a construir de este momento histórico donde todavía estamos anclados en el Imperio Romano. Entonces hay una idea pues de que esa idea existe hasta ahora, es una idea cristiana. Entonces es Abraham, el padre fundador, el antepasado de las naciones. Entonces Dios le ha dado a él esa potestad y ese don, y desde allá viene entonces el origen de esa comunidad, que en este caso es el imperio romano, y que luego van a hacer un discurso que van a retomar otros grupos, y luego las naciones. Bueno, entonces ahí es una idea, ya no es como la idea que tenía el ermitaño, que es el individuo fuera de este mundo, sino que es el sujeto, ¿cierto? Es el pueblo fuera de este mundo, ¿cierto? Un pueblo X con unas características X, y este es el pueblo cristiano. Tercero, tenemos entonces una idea y una representación que va a sobrevivir históricamente, que es la de la pareja predestinada, ¿cierto? Eso de par de amantes que se encuentran y que Dios los hizo el uno para el otro, y que solo ellos dos juntos pueden lograr la felicidad, ¿cierto? No lo pueden lograr con otra persona, sino que la logran ellos dos porque son elegidos por Dios y es predestinado. Similar a lo que sucede con la figura, con la idea abstracta del ermitaño y de ese pasado, de ese pueblo elegido, la pareja predestinada no pertenece tampoco al mundo que la rodea, es decir, es una pareja especial, ¿cierto? Y obviamente se va a enfrentar a una cantidad de situaciones en su entorno que va a dificultar que ellos estén juntos. No obstante, solo ese amor correspondido que se tienen ellos dos guía la vida de ellos, ¿cierto? Los guía, los lleva por todos los lugares que tenga que transitar, materiales e inmateriales, y va a ser la providencia los que les va a ayudar a superar todas estas pruebas. Y lo que va a suceder, o sea, por fuera de ellos dos, que es como una especie de Adán y Eva, lo que va a suceder por fuera de ellos dos, entonces va a representar la injusticia del mundo. Entonces ellos dos unidos, predestinados, pueden en los brazos de Dios y en el mandamiento de Dios cumplir realmente con la felicidad. Bueno, esas novelas bizantinas son producto de, como les decía, de esa época monoteísta. La representación literaria
de un universo gobernado por una divinidad única y exterior, no es una unidad, no es una divinidad interior, sino exterior. Como les decía, va a ser complejo para un mundo donde, o sea, digamos que va a ser unas narraciones sui generis, renovadoras, por el hecho de que lo que teníamos hasta ahora entonces eran unas historias politeístas, por ejemplo, Homero, ¿cierto? Con la Ilíada y la Odisea, a Virgilio con la Eneida, ¿cierto? Y bueno, con todas las obras del teatro griego y de las producciones romanas que hablaban siempre de una cantidad de dioses. Bueno, los protagonistas todos son buenos cristianos, van a encontrar entonces en esas obras personajes fuertes, castos, fieles, son inflexibles, es decir, ellos nunca claudican frente a lo externo, no caen al pecado, o sea, son toda la personificación de la excelencia cristiana, y su alegoría su relación es una alegoría de la salvación. Bueno, por otro lado, como les decía antes, tenemos la novela de caballerías. La novela de caballerías, de las cuales todavía seguimos leyendo algunas, ¿cierto? Y se siguen representando, especialmente en el cine, es como una idea, es una de las ideas más fuertes o de las formas como las contemporáneos representamos mucho la Edad Media, tiene que ver pues como con la idea del caballero. Bien, y resulta que es que en ese momento histórico ellos leían estas cosas, escribían estas cosas, y era una idea de su época. Obviamente en la vida real existieron caballeros, pero los caballeros de los que se habla en estas novelas son especiales, ¿cierto? Son unos grandes héroes. La novela en este momento no es una novela que esté intentando, ojo pues, que esté intentando relatar la realidad. Ese es un problema en el que nosotros nos metimos en la edad moderna. Esa es una idea del pensamiento moderno, donde la novela quiere relatar la existencia humana, la agonía del ser, la agonía del individuo. Bien, en el caso ellos no tienen esta idea, por esas novelas no se pueden leer como intentando buscar la realidad en estas novelas, sino que, o sea, el personaje caballero existe, pero lo que le pasa a estos caballeros no pasó, ¿cierto? Es ficcionado, es imaginario, pero uno que puede leer en estas novelas de caballerías, pues esas ideas, esas abstracciones y esas representaciones, es decir, lo ideográfico que hay en estas novelas. Bueno, entonces, vamos, arranquemos la novela de caballerías. Entonces, bueno, los héroes de las novelas de caballerías poseen una fuerza psíquica impresionante, tienen una gran energía, son hombres, que quede claro, son hombres, no son mujeres, son hombres que tienen una gran fuerza interior, tienen una fuerza psíquica, tienen capacidad además física, o sea, son hombres fuertes, no es cualquier debilucho, pero sobre todo son hombres que tienen una fuerza interior bastante importante. Este tipo de narraciones son muy parecidas a algunas historias de cazadores de monstruos de la mitología politeísta. Son hombres sumamente arrojados, pues piensen esos que van a cazar dragones, o sea, todo ese tipo de cosas. Son hombres sumamente arrojados que nunca le tienen miedo a nada, o sea, ellos van por el mundo, primero porque confían en la providencia que les va a ayudar, ¿cierto? Dios está allí ayudando a estos hombres que son valerosos, entonces son sumamente arrojados. O sea, si se les invita pues a matar un dragón, a matar un monstruo, cualquier cosa que se les invite a realizar cualquier aventura, ellos siempre la van a afrontar. Pero hay una característica, o sea, ellos asumen un montón de aventuras, ¿cierto? Pero hay una que es la aventura, que es la que es predestinada a determinado caballero, ¿cierto? Usted puede vivir muchas, pero hay una que es la que realmente va a ser insigne, es decir, como la prueba o la prueba que le pone la divinidad a este sujeto. Bien, jamás tienen miedo, siempre arriesgan, o sea, están dispuestos a arriesgar su vida, es decir, son un derroche de testosterona impresionante, no tienen miedo, son seres sumamente poderosos, son impulsivos, ¿cierto? Pero no impulsivos desde un punto de vista negativo, sino que es su valor el que los arroja a hacer esto.
no tienen miedo de guardar distancias con lo que sucede a su alrededor, ¿cierto? Son sujetos que participan de la realidad. Eh, Ahí pueden encontrar varias obras. Por ejemplo, ahí hay una figura bien importante dentro de la imaginación, incluso contemporánea, que es, por ejemplo, la figura de... ¡ay! Se me olvidó, el de la mesa redonda. Bueno, ya saben. Me acuerdo entonces en este momento es de una obra donde se puede encontrar esta idea que es Merlín y la búsqueda del Santo Grial, y también lo van a encontrar en el caso de las lenguas españolas, en el caso de Amadís de Gaula. Bien, el príncipe, ¿cómo se llama? El rey Arturo. Así, el rey Arturo. Pues además que yo crecí viendo las aventuras de ese señor. Bueno, entonces, los caballeros de este tipo de novelas representan un periodo tardío, ¿cierto? No van a surgir más adelante. Miren que les hablaba que la novela bizantina, a partir del siglo II al IV, estos van a surgir entonces a mediados de la Edad Media. Estos señores pertenecen primero a otra cosa, pues, o sea, que aquí además, digamos, este es un anacronismo, pero para que me entiendan un poquito, es, por ejemplo, voy a hablar en términos de clase. Estos señores, los caballeros, pues no es cualquiera, o sea, cualquiera no puede ser un caballero, y el caballero es entonces, digamos que más honorable o más valiente o mejor en términos de su dignidad de nacimiento, ¿cierto? Entonces, si normalmente entonces eres de la aristocracia, entonces, entre más noble seas, más fuerte vas a ser. Bueno, entonces por ahí lo digo, ahí hay una relación bien importante con la clase. Leámoslos desde ahora. En ese momento, pues el término va a ser diferente, pero entonces también para que lo miren. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del caballero? El papel consiste en defender el orden moral contra los adversarios humanos, ¿cierto? Entonces, mire que él va a pelear. Los adversarios, entonces, algunas veces son seres mitológicos, ¿ciertos? Seres que no existen en la vida real, pero ese ser lo que está encarnando entonces es un adversario contra la humanidad. Y es un señor que va a defender entonces a los débiles de sus grandes opresores, que pueden ser monstruos, pueden ser también sujetos, y estos señores, los caballeros, van a encarnar la majestad de la ley, ¿cierto? Entonces, hasta este momento no tenemos una ley en términos que diga, no se puede robar, no sé, ¿cierto? No es tan clara como nosotros la tenemos hoy jurídicamente constituida. Hay unas leyes de carácter moral que están dadas por la religión y por el cristianismo, pero digamos que eso también queda pues como en la cuestión muy individual de aceptarlas o no, porque no hay un estado policivo. ¿Quién va a ser entonces el caballero? Pues digamos que va a ser de alguna manera el policía el que va a hacer cumplir la ley, ¿cierto? El que va a ir, bueno, esto está fallando, entonces voy a justiciar al que está haciendo el mal, el que está dañando a la humanidad, está abusando de los débiles, ¿cierto? Y esa es como la labor del señor caballero, ¿cierto? Pero entonces obedece a cuestiones morales y no a cuestiones jurídicas. Tenemos entonces, como les hablaba, el Amadís de Gaula, que es una de esas narraciones, además que es una de las últimas que se escribe de novelas de caballería. Los géneros suelen cumplir como unos periodos históricos en los que, digamos, nacen y tienen un gran apogeo y entran en decadencia por muchas situaciones entran a participar de esta muerte de algunos géneros de la novela. Entonces, Amadís de Gaula es una de esas últimas novelas que se escriben premodernas de caballería. Se escribe por allá en el año de 1508, es decir, por allá en el siglo XVI. Se va a seguir leyendo, la leemos hasta ahora. Muchas novelas modernas le deben al Amadís de Gaula. Bien, eso también hay que dejarlo claro. Bueno, entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en novelas como el Amadís? Pues primero que es una narración que forma parte de la generación tardía, como les decía, de estas novelas de caballería. Esta novela lo que hace es sumar entonces como toda la construcción, y eso suele hacerse pues muy inteligente el escritor, a sumar pues como toda la tradición y todas las innovaciones y todo, o sea, es un gran lector el que escribe. Entonces lo que hace es como sumar todos los géneros. Entonces desarrolla, por ejemplo, en su obra reflexiones que habían empezado a darse desde obras anteriores, y trata los principales temas pues como de las novelas de caballería. Las novelas de caballería, creo que quiero también que quede claro, son novelas, hasta ahora ninguna de estas novelas tienen una construcción, un hilo
ni cronológico ni temático de situaciones. Listo, no está tejida, entonces los caballeros se enfrentan. Entonces van a ver que en varios cantos ellos van a enfrentar, o capítulos como lo quieran, van a enfrentar diferentes aventuras, ¿cierto? No hay un hilo conector entre todo eso. El único hilo conector que vamos a encontrar es esa representación de que es un sujeto bueno, que sigue la voz de la providencia, ¿cierto? Y que va a ayudar a que se cumpla la ley moral. Bien, es eso. Entonces, para eso van a mostrar un montón de situaciones muy inverosímiles para nosotros, o sea, demasiado ficcionables, ficcionadas, imaginativas, ¿cierto? Pero no hay un hilo como tal que lo conduzca. Como les decía, la Maíz de Gaula fue leído mucho hasta el siglo XVIII y ha sido criticado y no criticado, ha sido y no ha sido el modelo para numerosas novelas de la época moderna. Bueno, lo que hace la novela de caballerías es esforzarse por encontrar un equilibrio entre el desafío que representa el medio humano, ¿cierto? Esta sociedad nuestra, la respuesta individual, es decir, el yo a ese desafío que es el mundo, y la autoridad que trasciende de la justicia, ¿cierto? O sea, es poner en equilibrio. Entonces, es como que él es el medio, ¿cierto? Entonces está esa voz de la providencia arriba, ¿cierto? Está el sujeto que soy yo y un mundo que hay acá, y él lo que hace establecer entonces es un equilibrio entre esas, digamos, esos tres entes. En la solución bizantina, por ejemplo, entonces los héroes, con el apoyo de la divinidad, los héroes de la novela bizantina están más apegados a Dios. El caballero es un sujeto más, no tan religioso, más aparte. Eh, a ver, en el relato de caballerías, los caballeros aman el mundo, o sea, a ellos les gusta el mundo, mientras que en la novela bizantina todavía no llega, miren, hacia la idea de alejarse, estar fuera del mundo. En el caso de la novela de caballerías, ellos quieren estar en este mundo, ¿cierto? Entonces ellos se equilibran, o sea, no se trata de alejarse de este mundo y llegar a la providencia, pero tampoco se trata de estar allá abajo, pues, como cometiendo errores y pecando, sino que una novela más equilibrada, ¿cierto? Donde también ya se le empieza a dar como una importancia al sujeto, al héroe, al ser humano. Bueno, el tema de la novela de caballería es frecuentemente el recrudecimiento de la violencia. Entonces, ¿a dónde va el caballero? Pues donde sucede un hecho, un acto de mala fe, donde hay violencia y él entra a equilibrar. La norma que los caballeros se esfuerzan por salvaguardar arriesgando su vida está perpetuamente en amenaza, y la concreción de esta amenaza se llama para ellos aventura. Bien, los caballeros están siempre esperando a que se solicite su ayuda. Aparece, obviamente, los caballeros tienen a su amada. Bien, Cervantes en el Quijote se burla un tanto de esto, porque eran las novelas que leía mucho para su época. Listo, siempre hay una mujer, siempre hay una chica, siempre está la Dorotea, siempre está la mujer amada, pero esa mujer también encarna la misma idea, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ella deja que su amado parta, que su caballero parta, de pronto a sacrificar la vida y a perderlo, pues quizás si él llega a morir, porque se realice la aventura y la idea superior, que es eso de equilibrar y de ayudar y salvaguardar la moral? Bien, entonces el caballero ama a su amada, él ama a su familia, ama a sus amigos, pero lo que más va a amar este caballero va a ser la aventura. Lo debe hacer por una razón, bueno, básicamente por la razón que es bastante importante entre los caballeros y que se recalca mucho en estas narraciones, que tiene que ver con el honor. Él tiene un honor, o sea, si a él se le dice que hay que ir a solucionar un chicharroncito por allí, él no puede decir que no, porque él tiene un honor, ¿cierto? Hay todo nada, no sé, un manual para el caballero, ¿cierto? Donde tiene que cumplir determinadas reglas. Entonces él lo tiene que hacer, o sea, eso nunca entraría, o sea, poner en duda sería poner en duda su honor, no ir sería poner en duda su honor. Bueno, y segundo, tiene que ver esa relación, como le decía, el caballero con la aventura. Paso entonces a la novela pastoril. Bueno, entonces por sus orígenes la novela pastoril pertenece a esa misma familia de novelas ideográficas, similar a la bizantina y a las de caballería. Hay una novela entre estas que es Daphnis y Chloe de Longo. Es la primera novela del género pastoril que se conoce, que se escribió. Es una obra de dimensiones reducidas
y el escenario es una modesta aldea. Aquí hay una diferencia entonces con la bizantina y la de caballerías, especialmente con la de caballerías, y es que en la de caballerías sucede todo esto en el mundo conocido, ¿cierto? En la Europa, en el viejo mundo, mientras que en la novela pastoril siempre sucede en un lugar pequeño, en una pequeña aldea, es decir, que es un poco, digamos, se acerca un poco más a cierto realismo. Sus protagonistas no se esfuerzan, no se esfuerzan por desafiar el mundo que los rodea, no estamos hablando de esos sujetos maravillosos y súper valientes como son los caballeros, sino que son sencillamente unos pastores, unos campesinos tranquilos, comunes y corrientes que no les interesa desafiar, ¿cierto? Lo que buscan estos sujetos es sencillamente poderse integrar al mundo, ¿cierto? Son unos pastores que quieren integrarse al mundo. Bueno, en el caso de la novela bizantina y de la novela de caballerías, los personajes, estos grandes héroes, ponen en juego una inmensa mecánica política que tiene implicaciones de carácter religioso. En el caso de la novela pastoril, los jóvenes, que normalmente son dos jóvenes, o sea, es un hombre y una mujer, porque estamos hablando del amor monogámico, del amor de pareja hombre-mujer, son simplemente pastores que siguen estrechamente o sea, lo que hace la narración es contar, o sea, cómo se va gestando esa relación, esa iniciación amorosa. Por ejemplo, Longo en esta novela de Daphne y Chloe tiene un cierto estilo bromista, ¿cierto? Un poquito satírico, un tanto dándole ya cabida a lo que tiene que ver con lo cómico. En esta obra, entonces, de Longo lo que hace es como describir complacientemente a estos dos amantes, que en algunas ocasiones tienen una conducta poco recomendable, ¿cierto? Porque son inocentes, son sujetos, son personajes muy inocentes, por eso son buenos. Entonces a veces hay como ciertos acercamientos que pueden ser no ser muy bien vistos por la religión. Él los narra de una manera chistosa, no obstante, pues obviamente no da paso a la explícita demostración de los afectos. Bueno, estos protagonistas se regocijan en las gracias del amor idílico, son novelas bastante platónicas, el feliz descubrimiento de una sensualidad que es equilibrada y el rechazo por la crueldad y la brutalidad, es decir, son sujetos moralmente buenos de acuerdo a la moral cristiana, pero entonces se ve pues como esa punción y ese deseo por el otro. En estas novelas pastoriles, entonces, al igual que en la novela bizantina, se traza un primer nivel del individuo, ¿bien? Concebido como una invulnerabilidad de un yo que está unido a la omnipotencia divina, ¿cierto? Entonces es un yo que está unido con Dios, con la divinidad, con el Dios cristiano. En la novela pastoril, por ejemplo, se va a trabajar con una imagen más matizada de la interioridad, ¿cierto? No es esa unión tan fuerte con el Dios, es que esa unión de la novela bizantina es como una unión muy como la de la Biblia, ¿cierto? Como todavía muy con esa idea, intentando digerir esa idea de ese cristianismo. En el caso de la novela pastoril, digamos, va a ser un poco más matizada, ¿cierto? Esa interioridad, esa relación con el yo. Y empieza a existir entonces en la novela pastoril como una escisión del yo, ¿cierto? Entonces a darse como cuando el sujeto, el individuo se mira, encuentra que hay ciertas divisiones dentro de él, que hay ciertas fracturas dentro de él. Esa decisión que hay dentro del personaje de la novela pastoril no va a ser como el de la novela moderna o la novela del siglo XX, ¿cierto? Que es bien compleja y que incluso esa va a ser una de las cosas a las que más le va a trabajar la novela del siglo XX. En este caso es como muy inofensivo, o sea, se sabe que hay como un problemita por allá, pequeñito, una división entre los seres humanos, pero todavía es muy inofensiva, apenas es perceptible y está adornada con todos los encantamientos, pues, de la inocencia de estos personajes. Bueno, ahí aparece entonces un elemento, por ejemplo, bien importante en todas estas tres formas de la novela, que tiene que ver, por ejemplo, con el bosque de los caballeros, por ejemplo, el bosque en los caballeros, pues presenta un montón de problemáticas, hay ladrones, hay monstruos, bueno. En el caso de la novela pastoril, el bosque se va a convertir en otra cosa. En la novela pastoril, el bosque es sencillamente el lugar donde los amantes pueden encontrarse, hablar, pero también donde ellos a veces en soledad se encierran en su bosque a pensar y
sobre el amor y a reflexionar y a buscar la paz. Bueno, voy a concluir esta parte, listo, voy a concluir esta parte. Entonces, los anteriores, o sea, esas tres, la novela bizantina, de caballerías y la pastoril, son los mejores ejemplos de las novelas idealistas premodernas. Tienen como objeto y reflexión las relaciones entre la norma trascendente, el yo y el mundo, es decir, la norma trascendente es Dios. Así, por ejemplo, la novela bizantina narra el nacimiento simultáneo de una divinidad única, la que da el orden, y habla también del yo apartado del mundo. Bueno, sí, del yo apartado del mundo, sea el yo ermitaño, sea el yo pueblo, sea la pareja fuera del mundo, que le da la espalda a un mundo que está corrupto, ¿cierto? Y que busca pues como la fortuna, es decir, la cercanía a Dios. El héroe de la novela de caballerías entonces va a introducir, se va a introducir el mismo mundo caótico, un laberinto que aspira a someter a la ley. La trascendencia que suscita aquí los vínculos sociales tiene como único apoyo la fidelidad incondicional del héroe a su dama, a su mujer amada y a las normas de la caballería y del amor cortés. Entonces, ese mundo caballeresco, aunque dotado de una cierta dimensión maravillosa, descansa sobre la capacidad de los hombres de engendrar la idea a partir de elementos puramente humanos. En el caso de la novela pastoril, el individuo realiza entonces el difícil aprendizaje del trabajo sobre sí mismo, el hecho de controlar sus pasiones, ¿cierto? Bueno, aquí el mundo y la divinidad, como le decía, son un poco más alegóricos, no son tan marcados. No buscan como tal alejarse del mundo, sino que quieren hacerle frente al mundo, quieren integrarse al mundo. Y estos personajes, como lo vengo diciendo desde el principio, son personajes abstractos, sus aventuras son difíciles de creer sencillamente porque los escritores que las crearon no querían, pues, o sea, no estaban buscando que esto fuera realismo, no porque no fueran capaces de hacerlo, sino porque en este momento no es necesario. Sobre ellos lo importante, por eso son ideográficas, lo importante es la idea que está detrás de todo eso, representar la idea que está allí. Ese era su proyecto artístico, entonces lo que querían era representar el ideal moral de esta grandeza. Esto los lleva a inventar entonces estos modelos que exaltan esas ideas, las ideas del bien, ¿cierto? Y que contrarresta o que le quita importancia a las ideas, a las ideas malignas, a las ideas del mal. Ellos entonces, todos esos personajes van a gozar del favor de la providencia, todos van a ser queridos por la providencia, ayudados por la providencia. Hay otras novelas de las cuales hablaré a continuación, que son las novelas idealistas, son estas novelas idealistas entonces que van a hablar de un personaje no tan positivo, ¿cierto? De un personaje de carácter negativo, del personaje del héroe imperfecto. Entre las novelas que tienen ese personaje imperfecto o ese héroe imperfecto, entonces tenemos a la novela picaresca, al relato de elegías y a la novela corta. Bien, entonces, en esas donde aparece el héroe imperfecto, hay dos características, o digamos que hay dos grandes, no sé, no son características, digamos que dos grandes grupos. Uno es en las novelas pues que siguen como la idea de la risa, ¿cierto? Que buscan hacer reír al lector, y otras son las que son absolutamente serias, ¿bien? Y desde esas dos posiciones de hacer reír o ser seria, van entonces a analizar la imperfección humana. Tenemos entonces, por ejemplo, de esas que hacen reír bastantico, que son chistosas, de pronto para nosotros no tanto, pues porque obviamente el chiste tiene que ver también con lo ideológico y con lo histórico. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el Satiricón y el Asno de Oro. Son dos producciones que hacen parte de esta categoría. Bueno, entonces, por ejemplo, las serias, ¿cierto? No me voy a dedicar a las cómicas, me voy a dedicar a las serias. Buscan llamar la atención sobre las cuestiones morales más importantes, más serias, ¿bien? Esto lo hicieron, por ejemplo, como ya lo decía, en el caso de la novela picaresca, pero especialmente la picaresca española, ¿cierto? Y allí tenemos una novela
que se llama El Lazarillo de Tormes, o una narración, o una obra, o como lo quiera, que se llama El Lazarillo de Tormes, al igual que en las novelas de caballería, las aventuras se yuxtaponen sin relación causal, que era lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Como que no tienen un hilo conductor, sino que sencillamente son aventuras que le suceden al héroe. Ese método de las novelas idealistas, por ejemplo, no son torpeza del autor, o sea, no fue como que, ay, yo estaba por allá a los 5 escribí un texto, y luego a los 10, y luego a los 15, y no, y luego lo junté en un libro, no, realmente pues, o sea, así se crea la obra, es decir, con estos saltos y con esta juxtaposición de anécdotas y de aventuras, y esta es una característica de la novela idealista porque lo que quieren entonces demostrar es una idea, la idea central, ¿bien? Y esa idea central consiste en representar a la vez la unidad y la decadencia de un mundo, ¿cierto? De un mundo que cada vez está siendo, valga la redundancia, más decadente. Y es un mundo que el héroe y la heroína deben abandonar o reformar. Es una característica entonces de todas las novelas idealistas, incluida entonces la novela picaresca. Entonces cada aventura de estos héroes ilustra el salvajismo del mundo y la nobleza de los caballeros, la nobleza del personaje, ¿cierto? Entonces lo que hacen todas estas narraciones juxtapuestas es no es crear una única historia, sino crear unos episodios que elaboran una antropología de la sociedad, pues como conocer que antropológicamente cómo funciona la humanidad. En la picaresca entonces tenemos dos tipos de personajes. Está el pícaro que acepta su moralidad sin experimentar remordimiento, es decir, es una persona mala, ¿cierto? Una persona que no obedece la moral cristiana. Y tenemos otro que es el pícaro moralizador, ¿cierto? Que es el que deplora su bajeza, o sea, que sabe que lo que hace está malo, pero que no logra pues como mejorar, como reformarse, ¿bien? Bueno, entonces las novelas idealistas construyen un mundo, un universo ficticio muy diferente al mundo de la vida cotidiana. No les interesa narrar la vida cotidiana, por eso decía que no es muy útil como para ver vida cotidiana en estas obras, sino para ver representaciones. Ellos presentan el mundo como una totalidad de alguna manera coherente. Bien, según este método podríamos denominar, bueno, a ver, el universo que se imaginan estos narradores está formado por una idea que los unifica. Y en los episodios que va sucediendo, uno va encontrando en su lectura, entonces va a ver que esa idea va a ser constantemente invocada, ¿cierto? Constantemente. La credibilidad de estas novelas no se deriva de la familiaridad que tenga el lector con lo que sucede allí, con el mundo que se narra, sino que la familiaridad está por esa representación, ¿cierto? Por esa idea de ese mundo complicado que el héroe quiere, pues en nombre de Dios y de su creencia y de su amor a Dios, quiere reformar o se quiere alejar. Lo que se invita al lector, por ejemplo, en esas narrativas es a comprender primero la idea unificadora que la sostiene, ¿cierto? Más que el mundo. Bueno, esa idea generadora explica la inverosimilitud de las novelas porque para poder reforzar la fuerza de los personajes hay que ponerlos en situaciones que son bastante ilógicas y bastante inverosímiles. Ahí se van a resaltar todas esas cualidades. Bueno, las tramas de esas obras es muy repetitiva en la idea que siempre tienen que sostener esa misma idea y, bueno, y se va a extender, se va a extender. La novela idealista entonces está narrada habitualmente de una forma impersonal, sobre todo la novela picaresca, está narrada en tercera persona porque es difícil, o sea, es como que las situaciones están y el sujeto está viendo situaciones tan difíciles que ni siquiera él mismo las podría narrar, entonces se usa una voz externa, una tercera voz. Tenemos entonces también en esta novela premoderna el relato elegiaco y la novela corta. Aquí ya estamos hablando en términos temporales, estamos hablando de la edad moderna, aunque ellas todavía no responden a la época en pensamiento, a la modernidad. Ambos son géneros con una larga tradición. Bueno, también hay que dejar claro que estos géneros, algunos coexisten, o sea, no es que primero uno,
Esos van a coexistir y van a coexistir otros géneros. Estoy hablando solo de estos que son los más estudiados y los más reconocidos. Entonces, como lo decía al principio, no tiene que ver pues como que con una evolución en términos de mejora, sino que simplemente es un camino. Y bueno, entonces, por ejemplo, estas novelas van a existir. La novela corta, digamos, que es lo que algunas de estas novelas van a ser tenidas en cuenta como novelas ya, ¿cierto? Por el desarrollo que hacen de la psicología de los personajes y por un factor que es determinante entre la novela contemporánea que tiene que ver con la verosimilitud. Es decir, aquí vamos a encontrar situaciones más reales y más cercanas a la sociedad y a los humanos. ¿Listo? Entonces ambos son géneros con una larga tradición. Su objeto también es la imperfección humana, ¿cierto? Entonces, al igual que la novela picaresca, son sujetos que cometen errores, ¿cierto? No son sujetos buenos y bondadosos que están de la mano de Dios, sino que son sujetos sumamente imperfectos, que en alguna manera pueden tomar la decisión de acercarse o alejarse de Dios, pero también hay unas cuestiones internas que no les permite a veces ser absolutamente buenos. También subordinan las situaciones, estas novelas, subordinan las situaciones presentadas a la idea, ¿cierto? O sea, lo más importante es la idea más que las situaciones que pasan. Estas novelas suelen hablar, las elegías y la novela corta, suelen hablar de la vanidad del amor o del peligro representado por la curiosa excesividad que en muchas situaciones está relacionada con el amor de pareja, obviamente. Bueno, la trama de estos relatos es sencilla, no es una trama muy compleja, narra los amores entre un hombre y una mujer. Normalmente la mujer es una mujer de carácter, pues una mujer comprometida, ya sea porque está casada o ya sea porque sencillamente es una religiosa. Y entonces habla de esas mujeres que caen, digamos que en infidelidad, y ese hombre pues digamos que les miente, las engaña, las engatusa y pasa lo que tiene que pasar y él las abandona y ellas quedan sumidas pues en el llanto y en el lamento y en la angustia, ¿cierto? Ese es normalmente pues como el material central de estas obras. Es un discurso más elegante que las otras, o sea, mejor construido que que las novelas de las que hablé anteriormente. El relato elegíaco no deja de confirmar una de las intuiciones esenciales, la de que la mirada dirigida al interior del alma no encuentra más que imperfección. Cuando usted se mira al interior, sostiene la elegía, esto encuentra una cantidad de imperfecciones, es decir, ya no es un sujeto solamente bueno, sino que es un sujeto que también es lo que ahorita hablaba de la decisión del yo, en esta se ve más, ¿cierto? Entonces es que obviamente hay cosas buenas dentro del sujeto o de la sujeta, pero también hay un montón, digamos que de oscuridad al interior. Entonces, estos personajes de estas novelas van a empezar, de estas elegías, van a empezar, de esta novela elegíaca, van a empezar a mostrar dentro de la construcción de los personajes una aguda conciencia moral. Bien, entonces vamos a encontrar interiorización de los personajes que narran sus desgracias, ¿cierto? Bueno, y en estas obras entonces se subraya constantemente la fuerza que tiene esa norma que ha sido transgredida. Y queda claro que entonces, o sea, deja claro para su sociedad en ese momento que toda felicidad, o sea, que la felicidad proviene del amor, o sea, pero, ojo, pero esa felicidad solo se logra si el amor, o sea, si ese amor no transgrede la norma moral. Es decir, o sea, la felicidad es el amor, pero si usted ya se casó, olvídelo, usted no, por ahí no se puede, porque hacer realidad el amor sería entonces arruinar su vida. El relato elegíaco entonces ocupa un discreto lugar en el conjunto de las narrativas de la premodernidad. No alcanzará pues como su plenitud hasta alrededor del siglo XVIII, cuando empiece a darse entonces cada vez más fuerza a esa mirada interna, esa mirada interior que hace el personaje, que hacen los personajes. Ahora viene entonces la novela corta, ¿cierto? La novela corta inicialmente florece en Francia, en Italia, perdón. También se da en Francia y en España durante los siglos XVI al siglo XVII. Encontramos, por ejemplo, los relatos o las compilaciones o las recopilaciones de relatos de esa época, que son, por ejemplo, uno de los más conocidos, que es el de Cameron, que lo recopila Boccaccio,
tenemos las novelas de Mateo Bandello, el Heptameron de Margarita de Navarra, las Hecatomiti de Giraldo Cinci y las novelas ejemplares de Cervantes. Estas novelas se escriben, por ejemplo, entre 1350 y 1613. Estas colecciones o estas novelas cortas, ¿cierto? Que son, o sea, son relatos, se consagran al estudio de la imperfección humana, al igual que la novela elegíaca, pero en lugar de presentarla como una hipótesis general, que va contando pues como uno a una las consecuencias que sucede cuando usted transgrede la norma, en esta novela corta se dedica más a un aspecto de la imperfección. Y tiene una forma de narrarlo de una manera especial y más cercana a lo que va a construirse como novela o llamarse novela contemporánea, novela moderna. El objeto principal, igual que las anteriores, el objeto principal entonces tiene que ver con ese hombre imperfecto, pero el objeto en este caso, el objeto principal de la novela corta es la separación del individuo y su medio, ¿cierto? Cómo los seres humanos nos vamos alejando del medio. No se construye o no se da como un dato abstracto inicial, sino como el resultado lógico del comportamiento de cada protagonista. Es decir, la separación del protagonista de su mundo se da gracias a que comete X error, ¿cierto? Y esto lo va a alejar, ¿cierto? Sea que él se aleje o sea que lo alejen, esto va a generar entonces unas consecuencias. Los personajes entonces, los héroes de la novela corta son personajes virtuosos, objeto de una expulsión que puede ser, como les decía, inmotivada o de una que ellos mismos lo hacen, y ese es el castigo bien merecido por alguna transgresión de carácter moral. Esta novela, al igual que la novela elegíaca, no sigue, o que el relato elegíaco no sigue el método biográfico y en su lugar propone una representación inductiva del mundo, ¿bien? ¿Cómo lo hace? Entonces la novela corta se sitúa el acontecimiento sorprendente en un decorado apenas visible, apenas esbozado, pero que se esboza como real. Entonces esta novela, como les decía, va acercándose cada vez a la verosimilitud y a situaciones que suceden en la vida real, ¿cierto? Personajes más normales, más humanos, menos idealizados, ¿cierto? Pero que cometen un error frente a la moral. La sorpresa entonces de la inducción es tanto más fuerte y la idea moral queda mejor iluminada cuando la novela corta aprovecha los conocimientos y las creencias de los lectores. Es decir, es una novela que no solo está siendo pedagógica, sino que también está tomando cuestiones de la vida real, de sus lectores, cosas que les pueden suceder, y las mete dentro de la obra. Esta es una de las cuestiones con las cuales juega la novela, ¿cierto? Pensar que el lector hay cosas que sabe, entonces el lector no las tiene que narrar, no las tiene que comentar, sino que ya el sujeto que las va a leer ya tiene, digamos, todo ese dispositivo de información. Bueno, las novelas idealistas exigen entonces al lector una suspensión general del juicio y de la verosimilitud, mientras que en la novela corta la inducción, que es rápida y fulminante, debe situarse de entrada dentro del mismo nivel de experiencia común. ¿Listo? Y además son novelas que, digamos que su verosimilitud está dada en términos de que apela al juicio común. ¿Listo? Entonces, no simplemente es una cuestión pedagógica, ideográfica, sino que también aprovecha lo que hay externamente allí. Bien. De todos los personajes de los que he hablado hasta ahora, entonces los personajes de la novela corta van a ser los personajes más complejos, los más creíbles de toda la literatura premoderna. Como les decía, el caballero pues es un sujeto salido, pues es un superhéroe básicamente, igual pues como el buen pastorcito es allá también un personaje muy poco creíble. Bien, estos entonces sí van a ser unos personajes más creíbles. La complejidad de estos personajes está en que son sorprendentes, o sea, son sujetos sorprendentes que les pasan situaciones sorprendentes, pero dentro de una escala de realidad. Trajeron un concierto. Entonces, la atención que presta la novela corta a las relaciones entre los hombres y el medio circundante
le permite profundizar en la psicología, ojo, esta parte es muy importante, en la psicología moral del personaje, ¿bien? Entonces la novela corta va a tener va a ingresar en este tipo de novela, entonces la psicología y el espesor psicológico de los personajes, de los protagonistas. El sujeto es presentado entonces su dependencia casi completa respecto a los otros seres humanos, ¿cierto? Y el acontecimiento sorprendente lo afecta a él y a los individuos que lo rodean. No es un personaje heroico, es un personaje común y corriente. Son personajes que en la mayoría de ocasiones no saben someter sus pasiones a las exigencias que tiene la sociedad, además que es una sociedad que ya vigila, estamos hablando ya de la modernidad, es decir, que ya hay una construcción de un Estado, bueno, ya es una situación diferente. Muchos de estos personajes están ubicados en la corte, también hay que dejarlo claro. Bueno, entonces, en la novela corta encontramos, digamos que unas características de la formación psicológica, moral de los personajes, y esta depende del tipo, o sea, esta psicología moral depende del tipo de adversidad que se enfrentan. Encontramos entonces alrededor de 4 o 5 tipos de adversidad. Entonces tenemos la adversidad externa visible, esta es la oposición, por ejemplo, externa, puede ser la familia, la infidelidad de los esposos, las malas jugadas del azar, ¿cierto? En esas situaciones el personaje actúa en tanto que antagonista y se opone a las fuerzas que lo amenazan. Tenemos entonces la adversidad externa oculta, segunda adversidad externa oculta, que es donde el personaje se convierte sin darse en cuenta en el provocador de fuerzas fatales, ¿cierto? Y en instrumento de su propia perdición. Los móviles psicológicos de este tipo de tramas son muy rudimentarios en la mayoría de obras premodernas. Ese tipo de adversidades se van a ver en la novela moderna. Hay otro que es la tercera, la adversidad interna visible, adversidad interna visible, que consiste en las pasiones inocentes o culpables experimentadas por el personaje que le pone en conflicto con su medio. Cuarta, adversidad interna oculta. Esta no aparece hasta el siglo XVIII, esto es una de las características de la novela moderna. ¿Por qué? Porque son pasiones que existan al protagonista sin él saberlo. Pero sí se ve algo similar en las novelas del siglo XVII, como las de Cervantes, y sobre todo en La princesa de Clèves de Madame de Lafayette. Más que ver una adversidad interna oculta, lo que sucede, por ejemplo, en La princesa de Clèves sería un punto 5, que se llama adversidad interna visible, pero incomprensible. Es decir, son aquellas pasiones cuya naturaleza o razón de ser el protagonista nunca llega a comprender. Bien, en el desarrollo de estas adversidades, entonces, se manifiesta la psicología moral que tienen los personajes, porque de acuerdo a la adversidad, el protagonista va a actuar. Les hablaba de La princesa de Clèves, es una bella novela. A mí me gustó bastante, además pues porque permite conocer, es como abrir una ventanita al siglo XVII, una novela escrita por Madame de Lafayette. Es una novela que Madame de Lafayette hace una muy buena tarea de leer todas las novelas previas de ella, o sea, una de las características de la novela es que, obviamente, y el método de los escritores es tener muy claro como el horizonte, ¿cierto?, en el cual ellos se están moviendo. Por lo tanto ellos leen mucho lo que hay previamente y contemporáneamente a ellos. Entonces, por ejemplo, el caso de Lafayette, ella va a leer entonces muchas novelas, y su novela, La princesa de Clèves, es una novela que bebe mucho, que tiene mucho de relación con la novela corta española, porque tiene un carácter unificado y sorprendente de la intriga. Digamos que una de las cuestiones importantes de esta obra es esa vida interior que ella le da a los personajes, ¿cierto?, que construye esa forma en la que piensan los sujetos. Es la obra que se considera pues como la más madura de toda la premodernidad, es la obra más madura y más completa.
En ella entonces se ve, por ejemplo, lo que les decía, se ven ecos de la novela de caballerías, de la pastoril, bueno, se ven varios elementos previos de la narrativa y al punto pues como que la obra de Madame de Lafayette ha sido pues como no cabalga, es una transición entre la novela premoderna y la novela moderna. Algunos han considerado que por esa madurez, por ser tan compleja y tan completa, la princesa Cleves entonces es catalogada como una novela moderna, a pesar de que en su momento fue catalogada como una novela, pues como una novela corta, entonces no entra directamente ahí, pero digamos que los estudios posteriormente se la han considerado una novela. Yo la considero una novela, obviamente pues bebe mucho de la tradición que hasta ese momento existía. Bueno, conclusión general, ya para cerrar todo esto, entonces, vimos 5 o 6 géneros de la novela idealista, como les decía, ellas coexistieron y no se puede decir que necesariamente evolucionaron para darle vida a lo que conocemos hoy como la novela moderna. En el siglo XVIII, cuando surge entonces la novela moderna, coexiste la novela moderna con otras formas de esa literatura premoderna, es decir, sobre todo con la novela corta van a coexistir la novela moderna. Pero sí es claro entonces que el agotamiento, por ejemplo, de este tipo de narraciones ideográficas va a obedecer pues, a muchos factores. Primero, pues hay un agotamiento de las necesidades o sea, sí, de este estilo, de esta forma. Suceden otras situaciones, pues, a nivel, o sea, hay un cambio de los gustos. Explicar el cambio del gusto realmente es bastante complicado. Como historiadores entonces podríamos decirlo que obedece pues como a resultados y a situaciones históricas que tienen que ver, por ejemplo, como en el progreso simultáneo de la filosofía de la subjetividad, tiene que ver con el cada vez más importante método científico moderno, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento de una práctica de las políticas realistas de los estados, que además ignoraban consideraciones de orden moral, es decir, se entra más allá a lo jurídico, a otro tipo de situaciones que realmente a la importancia de carácter moral cristiano. Y pues a cierta laxitud moral que empieza a gestarse en el siglo XVIII, también ahí van a entrar o sea, otros factores, el inicio del proceso de la revolución industrial en Inglaterra, bueno, los cambios políticos y sociales que van a empezar a darse a finales del siglo XVIII, bueno, el absolutismo, en el caso francés, con los Borbones, también en el caso español. Es decir, hay un montón de situaciones que hacen que el gusto cambie. Yo creo que una de las razones más importantes tiene que ver, aquí sería como la filosofía de la subjetividad, que va a ser bien importante dentro de la literatura y dentro de la filosofía, obviamente. Entonces, bueno, son razones por las cuales va a cambiar y vamos a dar paso a lo que va a ser el idealismo moderno o esa novela de la modernidad. Bueno, en el próximo video estaré hablándoles de la interioridad, ¿cierto? Y cómo empieza de lo que veríamos medianamente esbozando en este video, que tiene que ver con la interioridad de los personajes. Hablaré de la novela lúdica, de la novela gótica, de la novela de costumbres y de la novela sentimental. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.